Ideas, contexto y reflexión. Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto conversar con Daniel Vázquez, el doctor Daniel Vázquez, analista político, académico de la Flaxo, especialista en derechos humanos. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, bienvenido. Hola, Alberto, querido, muy buen día. ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Qué tan mojados andan? Híjole, no, hombre, si las personas que nos escuchan fuera de Ciudad de México no he tenido oportunidad de comentarles que estamos pasados por agua, pero en serio. Por agua. Sí, ya vamos a pedir, que yo insisto en mi tesis de que es necesario hacer una convocatoria para que los servicios de aplicación de taxis incluyan trajineras o chalupas, oye, porque sí está bien complicado. No. Pero bueno, ya que estamos en Ciudad de México, hubo un acontecimiento importante hace unos días. Lo presentamos en Imer Noticias, Daniel, el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Sí, nos vamos a poner un poquito parroquiales, porque fíjate que una crítica que recibimos en el movimiento de derechos humanos, la recibimos mucho, es que muchas veces, bueno, me imagino que ustedes en el ámbito no solo de las noticias en general, de los medios de comunicación en general, una de las críticas que recibimos es que siempre pensamos que lo que pasa en la capital es lo que pasa en México, ¿no? Y que de repente nos miramos eso, nos ponemos muy parroquiales, nos miramos el ombligo y nos olvidamos de las entidades federativas. Yo trato que no sea así, ¿no? Siempre trato de recuperar, obviamente, los patrones de violaciones a derechos humanos de las 32 entidades federativas que integran al país. Pero hoy sí nos vamos a poner un poquito parroquiales porque, bueno, sucedió justamente el 18 de agosto que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Dolores González Arabia, presentó el informe anual 2020 acompañada de otras personas, entre ellas de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Y dijo un par de cosas, ¿no? Más bien hubo una interacción bien interesante entre pues, el Poder Ejecutivo, por un lado, ¿no? De la mano de la jefa de gobierno, Clara Brugada, y organismos autónomos, como son las comisiones de derechos humanos, en este caso encabezado por Dolores González Arabia, que creo que hay que recuperar, hay que analizar y también hay que, pues, mirar qué es lo que nos están proponiendo. Entonces, quería empezar, por ejemplo, justo con eso, con cuál es la naturaleza y el papel tanto jurídico como político de las comisiones de derechos humanos. Porque algo que normalmente nos interpelan a quienes hacemos o investigamos derechos humanos es pues que hay una contradicción, por lo menos porque el Estado normalmente se considera, los distintos agentes estatales son quienes violentan los derechos humanos y al mismo tiempo son estos mismos agentes estatales quienes están encargados de la investigación de ese tipo de violaciones, de la responsabilidad en materia de derechos humanos. Y entonces, pues siempre está esa pregunta, si puede el Estado investigarse a sí mismo. Y la respuesta tiene que ser, puede y debe investigarse a sí mismo. Hay una fragmentación de agentes estatales que nos permite entender cómo, por ejemplo, pues lamentablemente podríamos tener algún policía municipal, algún militar, algún marino, algún policía estatal o federal que lamentablemente haga detenciones arbitrarias, que cometa tortura, que cometa desaparición, ejecuciones extrajudiciales, al mismo tiempo que tenemos otras agencias estatales, justo como las comisiones de derechos humanos, aunque no solo estas, que tienen la obligación de hacer ese proceso de investigación. Entonces el Estado puede y debe investigarse a sí mismo, ¿no? En ese sentido, siempre yo platicando con distintos presidentas de las comisiones de derechos humanos, siempre les digo que las comisiones de derechos humanos tienen que ser como una casa que requiere dos tipos de tubería, una por donde pasa el agua limpia y otra por donde pasa el agua sucia, ¿no? Porque además las comisiones de derechos humanos también tienen dentro de sus funciones, dentro de sus obligaciones, pues acompañar a los gobiernos en la formulación de políticas públicas, en el diseño de leyes, en la propia construcción incluso de la agenda pública por medio de sus recomendaciones y sus informes. Esa, digamos, es el agua limpia, la parte de colaboración, de construcción, de acompañamiento. Y por el otro lado, por donde pasa el agua sucia, que es por donde tenemos que investigar y establecer la responsabilidad de derechos humanos
en contra de los servidores públicos que hayan cometido violaciones, ¿no?, a ese tipo de derechos. Entonces, necesitamos tener esas dos tuberías, necesitamos mucha claridad sobre cómo vamos a tramitar, digamos, estas dos competencias que en algún sentido pueden dar algún tipo de tensión. Claro, el gran lío que nosotros tenemos con respecto al sistema de las comisiones de derechos humanos es que, pues históricamente, desde la década de los 90, nació, bueno, en la década de los 90 nació el sistema de comisiones, la Comisión Federal y luego las comisiones estatales o locales. El gran lío que tuvimos es que se solía nombrar a gente demasiado cercana al Poder Ejecutivo para mantener un control sobre lo que las comisiones de derechos humanos investigaban y sobre lo que decían. Y eso es lo que tendríamos que romper. Para que eso funcionara, las comisiones tienen que ser autónomas de jure, que lo son, ¿no?, es decir, en la Constitución y en las leyes, pero también de facto en las personas que son nombradas, para que puedan mantener esas dos tuberías por donde corre el agua limpia y el agua sucia. Entonces, mira, nada más voy a nombrar algunas de las cosas que, digamos, que serían la tubería de agua sucia y algunas de las cosas que serían la tubería de agua limpia que salieron en el marco del informe, y así podemos platicar un poco sobre alguno de esos temas. Entonces, en el agua sucia, por ejemplo, salieron dos temas que son relevantes. Sigue una investigación abierta sobre la muerte de 6 internas en el penal de Santa Marta, ¿no?, que se cometieron entre el 12 de marzo y el 12 de junio del 2026, con versiones encontradas sobre qué fue lo que sucedió con estas 6 internas del penal de Santa Marta. Con esto nos ayuda a pensar no solamente lo que sucedió en el penal de Santa Marta, sino en general las condiciones en las que se encuentran, pues, las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, en este caso de la Ciudad de México, pero bueno, podemos pensarlo en todo el país, que no son, en general no están en buenas condiciones. Tenemos ahí graves violaciones a derechos humanos. Y otro de los temas en que en este momento se encuentra, digamos, en esas tuberías, en ese de agua sucia, en ese proceso de investigación, es que todavía está abierto el proceso de investigación de las agresiones a madres buscadoras en el marco del Mundial, sobre lo que ya hemos charlado, ¿no?, a partir de los hallazgos del Observatorio Mundialista. Entonces, ahí tenemos dos investigaciones, por ejemplo, abiertas, que una vez que concluyan y veamos qué fue lo que sucedió, probablemente van a tener responsabilidades de servidores públicos en materia de derechos humanos. Y en cambio, en el agua limpia, por la tubería del agua limpia, lo que la jefa de gobierno, Clara Brugada, puso sobre la mesa, y de hecho solicitó un acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, fueron 5 temas, que lo relevante en este caso, más allá de que cada uno de esos temas puede ser importante en sí mismo, es que marca cuál es la agenda, cuáles son las prioridades, cuáles son los elementos finales a los que se van a poner atención en los meses por venir en la Ciudad de México. Entonces, uno es construir un nuevo modelo penitenciario con reinserción social. Y esta última parte, que haya una reinserción social efectiva, real, es muy importante, primero, obviamente, para las personas que se encuentran privadas de la libertad, pero después para construir cualquier idea de paz en México. Necesitamos tener políticas de reinserción social. No hay. Sobre eso, por ejemplo, podríamos platicar un montón. Otro es, el segundo tema es el nuevo protocolo para la atención a desalojos en el contexto de la ley de rentas justas, que es algo que hemos estado debatiendo mucho sobre el derecho a la vivienda y los desalojos que se están dando en la Ciudad de México. Un tercer tema son la nueva política integral para personas en situación de calle, ¿no? Ahí obviamente la idea es que sea justo integral, que incluya vivienda, empleo, salud mental, identidad, todos los elementos que requieren las personas que viven en situación de calle. El cuarto es profundizar el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos en la atención a personas desaparecidas y buscadoras, que es uno de los problemas que tenemos en la Ciudad de México, pero en el país en general, ¿no? Y finalmente, el quinto y último es cómo vamos a transformar a la Procuraduría Social, a la muy conocida PROSOC, en una Defensoría Social del Pueblo. ¿Cómo pasamos de un órgano que se ha especializado sobre todo en la regulación y mediación de conflictos condominales a una Defensoría Social del Pueblo que nos permite ejercer a las personas que vivimos en la Ciudad de México, pues todo el conjunto de derechos económicos y sociales que tenemos? Entonces ahí las dos tuberías, no sé en cuál te gustaría que profundizáramos, por dónde piensas que podríamos charlar un poquito más. Pues mira, es que es una mezcla de lo mismo, Daniel, porque pretender que solamente hay agua limpia, pues es correr el riesgo de que el drenaje, que es por donde se mueve el agua sucia, pues un día nos estalle, porque se tiene que tener Claro. todas las reparaciones y la atención necesaria
en una vivienda de tal magnitud como es como es Ciudad de México. Entonces, ahí lo que creo yo importante, y no sé cómo tú lo veas, y de hecho lo dijo la ombudsperson Dolores, la presidenta, Dolores González, la presidenta de la comisión, lo que importa, creo también, es esa manera en la cual exista una cotidianidad en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, con la certeza de que existe un riesgo permanente, porque es parte de la realidad aquí, en cualquier parte de ciudad del mundo, que existe también el lado no positivo, que la criminalidad está allí, los abusos policíacos ni modo, pues están presentes a pesar de todos los esfuerzos que ha habido, los casos de arbitrariedades, como por ejemplo en las cárceles, el caso de las mujeres internas, por ejemplo, que a veces no tienen acceso ni a toallas sanitarias, como lo hemos presentado aquí en este mismo espacio en Imer Noticias, es una realidad, como también lo es el hecho de que ahora, a diferencia de hace algunos años, existe una instancia que funciona, que de una u otra manera hace trabajo en las calles, tiene el Ombudsmóvil, por ejemplo, que lleva los derechos humanos, una camioneta que va a las colonias que lo necesitan, donde hay denuncias que mucha gente pues no sabe que existe esta instancia y ahí les apoyan. En fin, yo creo que todo se podría resumir, y no sé qué pienses, Daniel, en esta parte que dijo la ombudsperson. Hay que garantizar que los derechos humanos sean cotidianos, sean parte de nuestra vida permanente, casi como un ADN, Daniel. Sí, totalmente. De hecho, los derechos humanos se encuentran todos los días, ¿no? Desde que nos despertamos. Esto a mí me gusta siempre mostrarlo porque a veces pareciera que los derechos humanos es algo lejano o ajeno, ¿no? Pero cuando nos despertamos por la mañana en la recámara, prendemos la luz, nos damos un baño, bajamos a desayunar, prendemos el noticiero. Bueno, en esas primeras 2 horas de la mañana estamos ejerciendo un montón de derechos, ¿no? Estamos ejerciendo en la medida que tenemos un techo, pues el derecho a la vivienda, ¿no? Pero además una vivienda que tenga los elementos necesarios como justamente la luz, si nos metemos a bañar, el derecho de acceso al agua, cuando desayunamos el derecho a la alimentación, cuando prendemos el noticiero el derecho a la información y la libertad de expresión, si saliendo de casa, pues la libertad también de tránsito, dependiendo de dónde vayamos, puede ser el derecho a la educación, si vamos a escuela, o el derecho al trabajo, si vamos justamente a hacer nuestras funciones laborales. Entonces, los vivimos de forma cotidiana. Y no es que los gobiernos no hagan nada, pues obviamente hay un montón de presupuestos y de políticas públicas que están enfilados justamente a, pues que nos pueda garantizar ese conjunto, ese montón de conjunto de derechos. Pasa que lamentablemente tenemos una brecha muchas veces entre lo que los gobiernos hacen y lo que efectivamente las personas podemos ejercer. Y en esa brecha, pues se quedan a veces miles, a veces incluso millones de personas que no están logrando ejercer sus derechos. Entonces, digo millones pensando en los derechos económicos y sociales, que son los que pueden ser obviamente violentados, pensando, por ejemplo, en las personas que se encuentran en pobreza, que aunque hemos avanzado en ese terreno, pues siguen siendo millones de personas, ¿no? Entonces, ahí podríamos tener, pues justo, ahí en esa brecha entre lo que, todo el esfuerzo estatal que sí existe, porque hay que decir que existe ese esfuerzo estatal, pero que a veces parece insuficiente con respecto a la problemática que tenemos, o que finalmente se están haciendo las cosas de forma más o menos equivocada. Aunado a que tenemos también muchos problemas de estos agentes estatales que lamentablemente se desvían de sus funciones y que generan además violaciones a derechos humanos específicas, ya sea violaciones graves, como las que mencionaba hace un rato, de detenciones arbitrarias, torturas, o violaciones que tienen que ver con actos de corrupción y que de alguna manera, pues obviamente detonan también violaciones a derechos humanos. Entonces, lo más importante en el análisis de esas brechas, ¿no? En la investigación específica sobre si hay o no responsabilidad de algún servidor público y en cómo se podrían hacer mejor las cosas, creo que de las cosas más importantes que tienen los sistemas de comisiones de derechos humanos es que funcione, que logre que funcionen estas dos tuberías de forma independiente. Es decir, que el agua sucia no contamine a la limpia. Y la pregunta que queda ahora en el aire en el caso de la Ciudad de México, y lo digo solamente porque la presidenta está recién llegada y estamos viendo cómo funciona, es si va a lograr
que efectivamente esas dos tuberías funcionen bien, ¿no? Y lo vamos a ver muy pronto, porque yo espero que ya pronto también llegue a su culminación estas dos investigaciones que son muy interesantes sobre las 6 mujeres asesinadas, bueno, muertas en una cárcel, no sabemos todavía qué fue lo que sucedió, o las madres buscadoras golpeadas en el marco del mundial. Entonces, esa es la clave, yo creo, que el agua sucia no contamine a la limpia y como dices, que no se nos vaya a tapar el drenaje, porque si se tapa, pues eso explota. Exactamente. Y lo que se requiere es tener la presencia, la certeza de que ambas tuberías necesitan mantenimiento permanente y una forma de darle justamente esa atención son conversaciones como las que tenemos esta mañana que te agradezco, Daniel Vázquez. No, con mucho gusto, Alberto, un abrazo grande para ti, un abrazo grande también para el equipo y para la audiencia. Que sigas bien y seguimos en contacto. Abrazo, chao. Abrazo, chao. Daniel Vázquez, el doctor Daniel Vázquez, especialista en derechos humanos.